El enrejado y la vid. Por Colin Marshall y Tony Penn. Capítulo 5. Culpa o gracia. Hasta aquí hemos sostenido que todos los cristianos son viñadores, que todos son partícipes en la obra del Señor. En los capítulos siguientes, exploraremos el importante papel que tienen los pastores y los líderes en la tarea de capacitar y alentar a los miembros de su congregación como colaboradores suyos en este trabajo. Sin embargo, antes convendría hacer una pausa para analizar algunas dudas que se suelen presentar. Con frecuencia nos preguntan si es verdad que la vida cristiana incluye el hacer discípulos. Y si es así, entonces ¿qué pasa con aquellos que apenas logran sostener su fe en Cristo? ¿Está bien que los hagamos sentir mal porque no salen a compartir el Evangelio, ni alientan a otros en la fe, ni están capacitándose en el ministerio? ¿Estamos haciendo que los cristianos promedios se sientan culpables? O, peor todavía, ¿no corremos el riesgo de crear una nueva especie de legalismo, donde participar en la tarea de hacer discípulos se convierta en una norma a cumplir para lograr la aprobación de tu pastor, sino de Dios? ¿Terminamos acaso creando dos clases de cristianos, los comprometidos y el resto? Estas preguntas son legítimas e importantes y tienen que ver con el gran planteamiento que nos hacemos respecto a cómo es la vida cristiana de todos los días. No hay mejor manera de responder que remitiéndonos a la extraordinaria carta que desde la cárcel envía Pablo a los filipenses. Compañeros en el Evangelio de la Gracia. Pablo les escribió esta carta a los cristianos que se encontraban en Filipo, mientras disfrutaba de la hospitalidad de las autoridades romanas, se hallaba en prisión, probablemente en Roma, y enfrentaba la real posibilidad de ser ejecutado por haber osado predicar a Cristo como el Rey verdadero, en vez de César. Filipenses 1, 13, 14 y 21. ¿Cómo reaccionarías si tu pastor estuviera preso por haber predicado que Cristo es el único Dios verdadero? Quizás lo negarías por vergüenza o por temor a lo que pudieras perder. Si alguien te preguntara, tal vez contestarías, la verdad es que no lo conozco muy bien. Solo he estado unas pocas veces en su iglesia. Siempre me pareció un poco extremista. O a lo mejor encontrarías las fuerzas para solidarizarte con él, enviándole regalos, orando por él, aceptando la persecución de las autoridades y predicando con valentía el mismo mensaje de Cristo. Y también pudiera ser que dijeras algo como, sí, mi pastor está en la cárcel por predicar a Cristo. Y, si quieren, pueden venir y encerrarme a mí también, porque no voy a dejar de confesar la verdad, que Jesucristo es nuestro Señor, que resucitó de los muertos. ¿Qué harías tú? La carta de Pablo empieza con una oración de gran gozo porque los filipenses habían sido solidarios con él en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Los filipenses no negaron a su encarcelado apóstol, ni lo abandonaron, permanecieron a su lado. La palabra que utiliza una y otra vez Pablo en esta carta para describir esta solidaridad es participación. En griego el término es koinonia, koipiku, que por lo general se traduce como comunión. La comunión que los filipenses compartían con Pablo no era una taza de té después del culto, ni una agradable tarde de estudio bíblico. Los filipenses y Pablo eran copartícipes de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, Filipenses 1:7. Al igual que Pablo, ellos anhelaban que llegara el día de Cristo, cuando por medio de su muerte y resurrección serían considerados puros e irreprochables, y llenos del fruto de justicia, Filipenses 1:9 al 11 y 3:8 al 10. Dios mismo había comenzado la buena obra en ellos, y Él la perfeccionaría, Filipenses 1:6. La comunión que compartían los filipenses en el Evangelio no era para asegurarse de quedar bien ante Dios. Si alguien tenía razones para vanagloriarse ante Dios y declararse justo, ese era Pablo, era un hebreo de Hebreos, Filipenses 3:5. Pero el Evangelio que él predicaba consideraba patético todo esfuerzo humano por alcanzar la justicia. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Filipenses 3:7 al 9. Este es el Evangelio que los filipenses habían oído y, por la gracia de Dios, creído. Era un evangelio sobre un Cristo sufriente que moría y resucitaba para traer justicia y salvación a su pueblo. Aceptar este evangelio significaba estar dispuesto a sufrir como el mismo Cristo. En realidad, Pablo usa términos aún más poderosos. Dice que defender el evangelio y ser llamado a sufrir por Cristo es en sí mismo un don de la gracia divina. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Filipenses 1:7.
Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:29. Entonces, Pablo llama a los cristianos comunes y corrientes de Filipo a permanecer fuertes en su comunión en el Evangelio y a seguir defendiendo a Cristo ante enemigos y perseguidores. Dice Pablo que vivir de este modo es sencillamente llevar una vida digna del propio Evangelio, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos, o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto, de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí, y que ahora oyen que está en mí. Filipenses 1:27-30. El término griego de donde viene la palabra compórtense, en el versículo 27, significa vivir como ciudadanos. En versículo 3:20 encontramos este mismo término en forma de sustantivo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Los filipenses sabían muy bien que eran una colonia romana, con todos los privilegios y derechos de ser plenos ciudadanos del imperio. Pero Pablo les recuerda que su rey no es César y que tampoco son ciudadanos romanos, su rey es Jesucristo y su ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, deben llevar vidas dignas de esta ciudadanía y permanecer unidos como un solo ejército, luchando por este rey en defensa de su honor y su gloria. Los creyentes comunes y corrientes de Filipo no eran ciudadanos de segunda categoría, y tampoco eran un equipo de apoyo ubicado detrás de la línea de frente. Debían unirse y luchar por la fe del Evangelio, sin sorprenderse por los conflictos y luchas que habrían de venir, y sin sentir temor de sus adversarios. Y al hacerlo, se hacían parte del mismo conflicto y lucha que Pablo había vivido y que aún seguía experimentando, unidos con él en su sufrimiento y en la defensa y confirmación del Evangelio, Filipenses 1:7, compañeros de Pablo y entre sí. Esta es la razón de por qué es tan importante la unidad en una congregación, y por qué las quejas, el mal humor y la discordia no deben tener lugar en ella. El maravilloso pasaje que habla de la humildad y altruismo de Cristo, en el capítulo 2, es, en contexto, un llamado a los filipenses a dejar de lado su egoísmo y mezquinas rivalidades, para así poder luchar juntos en beneficio del Evangelio, brillando cual faros en la corrupta sociedad que los rodeaba, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Filipenses 2:14-16. Los estudiosos no logran ponerse de acuerdo respecto a si, en el versículo 16, la expresión correcta es, manteniendo en alto, o, sosteniendo firmemente. La primera implica una postura evangelista cuya mirada está dirigida hacia el exterior, en tanto que la segunda se refiere más a su propia perseverancia en la fe. Es difícil imaginarse a los filipenses creando problemas por tal diferenciación. Para ellos, sosteniendo firmemente al Evangelio como compañeros de Pablo, inevitablemente significaba luchar con él por el Evangelio y aceptar el sufrimiento que esa lucha siempre traía consigo. Significaba permanecer junto a su encarcelado apóstol y hablar en defensa y confirmación del Evangelio. Pablo menciona a Timoteo y a Epafrodito como dos grandes ejemplos a imitar por los filipenses. El modo en que Timoteo se preocupa por los demás, en vez de por sí mismo, no tiene igual, Filipenses 2:20 y 21. Para él, los intereses de Jesús están primero, y sirve junto a Pablo como un hijo lo haría, ayudando en los asuntos de su familia. Epafrodito es un filipense al cual Pablo se refiere como mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él los extrañaba a todos, y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado, Filipenses 2:25 y 26. ¿Te fijaste? Epafrodito no estaba preocupado por estar enfermo, sino porque los demás habían sabido de su enfermedad. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos esta misma actitud cuando estamos enfermos? El compañerismo cristiano habitual. Según Pablo, en la vida cristiana lo habitual es que exista compañerismo en el Evangelio. Esta frase significa permanecer juntos en el Evangelio, o sea, decididos a vivir como ciudadanos del cielo en medio de nuestra generación corrupta, anhelando la defensa y proclamación del Evangelio, luchando por ello y soportando con valentía los conflictos, luchas y persecuciones que inevitablemente sobrevendrán después. La forma de demostrar este compañerismo es bastante variada. Vemos a los filipenses orar por Pablo, Filipenses 1:19, hacerse partícipes de sus problemas, enviándole ayuda en dinero,
Filipenses 4:14 al 19, a Filipenses como Epafrodita, Evodia, Síntique y Clemente formando parte del grupo de colaboradores de Pablo, y vemos cómo son llamados a imitar a Pablo para luchar por el Evangelio a pesar de la oposición de los suyos y de la hostilidad de los demás. Filipenses 3:17 al 4:1. El Evangelio en sí exige que permanezcamos junto a nuestros líderes y predicadores, en profunda unidad, trabajo en equipo y solidaridad, no debido a sus personalidades o dones, sino porque somos compañeros en el Evangelio de Jesucristo. No hay dos clases de cristianos, los que son compañeros y los espectadores. Todos debemos participar por igual. Cierta iglesia que conocemos trató de expresar esta idea cambiando el término miembros de la congregación por compañeros. Y es que en nuestra sociedad, cuando uno pasa a ser miembro de algo, podría dar la idea de pasividad y consumismo. Cuando me uno a un club, espero recibir ciertos beneficios. En cambio, cuando hablamos en términos de compañerismo, lo primero que viene a la mente es que se espera de nosotros que participemos de manera activa, que seamos compañeros en una gran iniciativa, la misión evangelizadora de Cristo. En el Filipo del primer siglo, no había dudas de lo que Dios significaba. Implicaba estar dispuesto a comprometerse públicamente con una secta nueva en la que nadie confiaba y cuyos líderes eran enviados a prisión. Significaba estar decididos a permanecer junto a sus hermanos, pasara lo que pasara, y luchar por el Evangelio. Significaba también comprometerse con sus hermanos y hermanas en Cristo, olvidándose de uno mismo. Nada de esto constituía un programa de buenas obras para lograr entrar al cielo. De hecho, los legalistas, que pretendían poner su confianza en la carne, eran el enemigo. Pero la inmensurable gracia gratuita de Dios que vino a ellos por medio de su fe en Cristo, no era un permiso para llevar vidas fáciles y cómodas, con un toque de espiritualidad como acompañamiento, sino que constituía más bien un pasaporte para lograr una nueva ciudadanía de sufrimiento y lucha, codo a codo, en defensa del Evangelio. Pablo era su líder, ejemplo y compañero de armas en esta lucha. Y este es también el patrón que se repite en el resto del Nuevo Testamento. Los líderes, pastores y ancianos son responsables de enseñar, advertir, amonestar y alentar. Son maestros de obras y organizadores, guardianes y movilizadores, maestros y modelos. Ellos proveen las condiciones bajo las cuales el resto de los compañeros en el Evangelio pueden también participar en la tarea de cultivar la vid, compartiendo la verdad de Dios con otros. No obstante, en el fondo, los pastores y ancianos no son más que compañeros. No poseen una esencia o un estatus distinto y, en realidad, su tarea no es como si ellos fueran los jugadores, de verdad, y los demás de la congregación fueran los espectadores o el equipo de apoyo. Los pastores o ancianos son aquellos que se ocupan de la vid, a los que se les ha dado la responsabilidad de cuidar de la gente y capacitarla para trabajar juntos en el Evangelio. Lo que hemos visto, inevitablemente, nos lleva al tema de la capacitación.